En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo estuvo firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo conforme a lo que está escrito en la Biblia. Enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso Evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente ha impulsado distintas formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecución en el camino, estamos anunciando el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra. En este momento hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, y de esta manera llegan a ser libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el año 1986. A partir de aquel seminario, se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 35 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano e invierno de cada año, se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen compartiendo sus experiencias unos con otros y escuchando la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, los misioneros en más de 90 países actualmente se encuentran predicando el Evangelio de forma continua. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo. Recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. Recientemente, las fronteras del Evangelio se han ampliado mediante la cooperación de los líderes cristianos provenientes de distintas partes del mundo a través del CLF. El Congreso de Líderes Cristianos fue establecido con el objetivo de establecer un punto de retorno hacia la correcta vida de fe cristiana centrada en la Biblia únicamente. Después del primer CLF realizado en la ciudad de Nueva York en el año 2017, se ha esparcido por toda América Latina, África y Asia de manera incesante. Muchos líderes cristianos de diferentes países y continentes anhelan trabajar junto a Misión Buenas Nuevas. Los evangelistas llevan el Evangelio correcto a las personas y son quienes guían a los santos a vivir por la fe. Por ello, deben estar conectados con Dios. En el año de 1976 comenzó la Escuela Misionera de la Misión Buenas Nuevas, la cual consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje para su envío y la vida de su ministerio. También se envían cientos de ministros desde varios países, alumnos graduados del Mahanaim Bible College. Para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede, se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online desde el año 2010. Además, en el 2020, la Good News Theology School fue fundada en Nueva York como un centro educativo de líderes cristianos que cubre el mundo entero. La Misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, de desafío y de unión en los jóvenes a través de diferentes actividades. El World Camp prepara diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corps es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con gran aceptación en diferentes países y está perfilándose como el modelo para la educación de los jóvenes.
La misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación. Los más recientes seminarios bíblicos online fueron transmitidos en más de 125 países mediante más de 661 estaciones de transmisión en 61 diferentes idiomas, llevando el Evangelio a miles de personas alrededor del mundo. El pastor Ok Suk-par es el primer pastor coreano que transmite sus predicaciones en el canal CTN, canal cristiano de mayor confianza durante un año a nivel mundial. Asimismo, sus 77 publicaciones están guiando actualmente la vida de un sinnúmero de personas hacia el Evangelio y la correcta vida de fe cristiana. La misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, brindando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto, que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera, han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos y salvando también el corazón de ellos. El pastor Ok Suk-par, quien fundó la misión Buenas Nuevas después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas. No solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, la cual también fue fundado por él, al igual que el Coro Gracias. Ha logrado que todas las personas con quienes se encuentran cambien y reciban una nueva esperanza. Recientemente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de distintos países para predicarles el Evangelio. En especial, el pastor colabora de manera activa en la educación de los jóvenes a través de las actividades de IYF. Se podría decir que las huellas que ha dejado la misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ninguna falta. El perdón de los pecados da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio. Y es lo que nosotros predicamos. Buenos días, ¿cómo están todos? Por la gracia del Señor, esta mañana puedo compartir la palabra con ustedes a través de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Paraguay. Dios me da la oportunidad para abrir la Biblia ante ustedes esta mañana, por eso estoy muy agradecido al Señor. Estamos nosotros compartiendo y estudiando el libro Génesis capítulo 30. Jacob tiene dos esposas, Lea y Raquel. Lea tuvo 4 hijos primero: Rubén, Simeón, Leví, Judá. Estos 4 hijos, cada uno tiene su significado de su nombre. Rubén, ved un hijo, quiere decir que nació un hijo. Simeón, Dios me oyó. Dios oyó mi oración. Leví es la unión. Me uniré con
Jacob. Así dijo Lea. Leví se refiere a la reunión entre Dios y los seres humanos, ¿sí? Luego Judá, eso se refiere a la alabanza, ¿sí? Entonces, a través de esto nosotros, ¿qué es lo que podemos ver? El proceso de la vida de fe. ¿Cómo avanza la vida de fe? El inicio de la vida de fe es Rubén. La vida de Lea empezó a través de Rubén. Quiere decir que la vida de fe delante de Dios empieza desde el hijo, desde el nacimiento hijo. Quiere decir, para avanzar la vida, primeramente tiene que nacer como un hijo de Dios. Desde ahí empieza. En el capítulo 8 del libro San Juan, ahí aparece una mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ella cometió pecado, claro que sí, adulterio es pecado, que Dios odia y aborrece. Ella adulteró y además fue sorprendida en el acto mismo, por eso ya no podía mentir ni poner excusa, ni había manera de escaparse. Ella estaba por ser apedreada irremisiblemente, conforme a la ley de Moisés. Pero los escribas y fariseos la trajeron ante Jesucristo y Jesucristo trabajó por ella. Así echó el Señor todos los escribas y fariseos, diciendo: el que esté sin pecado entre vosotros, sea quien arroja la piedra contra esta mujer. Nadie pudo arrojar la piedra contra esta mujer porque todos tenían pecados. Por eso, por fin, todos ellos se retiraron dejando las piedras en silencio. Se quedaron ella y Jesucristo nomás. Jesucristo le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ella alzó sus ojos, miró a su alrededor y respondió: ninguno, Señor. Jesucristo le dijo a ella: ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso fue lo que sucedió en el capítulo 8 del libro San Juan. Esta mujer cometió pecado, tenía que ser apedreada irremisiblemente. Pero por fin, Señor, ¿qué le dijo? Mujer, ni yo te condeno. ¿Qué es esto? El perdón del pecado. Ella recibió el perdón de sus pecados a través de Jesucristo. Ella recibió la salvación del pecado. Eso es lo que nos muestra la Biblia. Entonces, después de recibir el perdón del pecado, ¿qué es lo que viene? Capítulo 9. ¿Qué es lo que sucede en el capítulo 9 del libro San Juan? Jesucristo encuentra con un ciego de nacimiento. Este ciego de nacimiento, a través de Jesucristo, fueron abiertos sus ojos. Recobró la vista. Así es. ¿Qué es lo que nos muestra la Biblia? Después de recibir el perdón del pecado,
ahí se abren los ojos. Entonces, antes de recibir el perdón del pecado, antes de recibir la salvación del pecado, ¿cómo estaban? ¿Cómo están todos entonces? Están como ciegos de nacimiento. No pueden ver el mundo de Dios. Eso no se refiere a los ojos físicos, sino los ojos del espíritu, los ojos, la vista espiritual. Los que tienen pecados aún no pueden ver el mundo de Dios por el pecado. Recién desde que uno recibe el perdón de sus pecados, quiere decir, al recibir la salvación del pecado, a partir de ese momento se abren sus ojos para poder ver el mundo de Dios, el mundo espiritual. Ahí empieza la vida nueva. Claro, en la vida de fe hay proceso. Primer paso, segundo paso, tercer paso, así avanza. Esto es bastante importante. Entonces, vamos a pensar un poco los hijos de Lea, el orden, ¿sí? ¿Quién nació primero? Rubén. ¿Qué quiere decir? Ved un hijo. Nació un hijo. Sí. En la vida de fe, número 1 es nacer como hijo de Dios. Eso es número 1. Si no es hijo de Dios, ni tampoco podría vivir por la fe, ni caminar con Dios tampoco. Hay muchos que piensan simplemente que, bueno, ya yo congrego a la iglesia, yo le sigo al Señor, entonces soy hijo de Dios. Padre, Dios, Dios Padre, por favor, así busca al Señor, ora al Señor, pensando que Dios es su Padre y Él es su Hijo. Pero la verdad que no es así. No es así. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Vamos a buscar el libro San Juan, capítulo 8. Vamos a ver lo que predicó Jesucristo. San Juan, el libro San Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué dice Jesucristo hacia los judíos, fariseos y escribas? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué? ¿Quién es el padre? El diablo. No es Dios. Entonces quiere decir que ellos solamente, eso no solamente se refiere a los judíos como fariseos y escribas, sino todos los seres humanos. Así son. Así empieza la vida, como hijos del diablo. ¿Por qué? Por causa de Adán. Por causa de Adán.
Adán comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, el fruto que Dios le prohibió comer. No comerás. En el día que de él comieres, ciertamente morirás. Al comer ese fruto, Adán ya murió delante de Dios. No solo Adán, sino por causa de Adán, todos los seres humanos. Así nacieron, así empezaron como muertos espiritualmente. Quiere decir que como hijos del diablo. Así empezó este mundo. Pero su hijo nace como el hijo de Dios o el hijo del diablo. El hijo del diablo. Obviamente. Porque aunque los padres sean creyentes, que tienen fe, que son hijos de Dios, pero su hijo no nace por el espíritu, sino según la carne nace, ¿no? ¿Sí? Entonces su nacimiento carnal es del diablo. Empieza la vida como el hijo del diablo. Así es. Por eso, todos los seres humanos, para ser hijos de Dios, tienen que nacer de nuevo. Como Jesucristo le dijo a Nicodemo. Nicodemo era un principal de los judíos, ¿no? Un maestro, rabí. Jesucristo le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Así es. Antes de nacer de nuevo, sigue siendo hijo del diablo. Eso es la realidad. No solo Nicodemo, sino todos los seres humanos. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo: tú tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento. Acabando la vida que empezó por causa del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Quiere decir, acabando la vida del hijo del diablo, cada uno tiene que nacer como el hijo de Dios, como justo, como santo. Tiene que nacer otra vez por el Espíritu y por el agua. Así es. Ahí está el proceso. Entonces, desde Rubén empezó. Rubén. Quiere decir que cada uno primeramente tiene que nacer como hijo de Dios, no hijo del diablo. ¿Sí? Personalmente, cada uno tiene que nacer como el hijo de Dios. Los hijos de diablo, aunque oran al Señor, ¿el Señor podrá oír? No, en ninguna manera. Dios no puede oír nunca jamás de los pecadores, de los hijos del diablo. Isaías capítulo 59, versículo 1, dice bien claramente, ¿no? No se ha cortado la mano de Dios. Perdón, no puedo memorizar perfectamente todo el versículo completo. Voy a ver un ratito. 59:1, Isaías. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así es. Por vuestros pecados e iniquidades hay una división entre Dios y los seres humanos. Por eso, el primer paso es, cada uno tiene que nacer como hijo de Dios. Quiere decir que cada uno tiene que nacer de nuevo. Tiene que recibir el perdón eterno del pecado. Tiene que recibir la salvación del pecado. Después que viene Simeón. Si no viene Rubén primero, no puede venir Simeón. ¿Sí? Después viene Simeón. Dios oyó. Dios oyó mi oración. Sí. Después que viene, ahí recién viene Leví, la unión. Ahí recién cada uno puede unirse con Dios. Después de la unión que viene Judá, la alabanza. Alabanza. Si uno no tiene aún Rubén, si a uno le nació Simeón y Leví, no puede haber Judá tampoco. Aunque quisiera alabarle a Dios, no podría alabar de verdad con el corazón. Primero Rubén, después Simeón, después Leví, después Judá. Ahí se nota que Lea era muy espiritual. Lea conocía muy bien el mundo del espíritu, cómo es la vida delante de Dios. Por eso ella puso el nombre así. Eres Rubén, eres Simeón, eres Leví. Ahora sí eres Judá. Esto es el orden de Dios. Sin el nuevo nacimiento, siendo el hijo del diablo, nadie puede agradarle a Dios. Dios no puede aceptar nunca jamás de los pecadores. El nuevo nacimiento, eso no depende de su ubicación física de su cuerpo. Congrega una iglesia no depende de eso, sino tiene que recibir la salvación del pecado con el corazón. Tiene que nacer de nuevo, como Jesucristo le dijo a Nicodemo. Así es. Por eso, Dios, a través de los hijos de Lea, nos muestra cómo son los pasos de la vida de fe delante de Dios. ¿Cuál es el primero, y segundo, y tercero, y cuarto en la vida de fe? Más que el deseo de cada uno, más que su otra obra, lo más urgente e importante es el perdón del pecado. Quiere decir, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es acabar la vida del hijo del diablo que empezó a través de Adán según la carne. Luego, nacer, empezar la vida del Hijo de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿cómo acaba la vida del hijo del diablo?
el hijo del diablo tiene que recibir el juicio, tiene que recibir la maldición. Por eso Jesucristo fue crucificado en la cruz. Jesucristo recibió todo el juicio, toda la destrucción, toda la maldición en la cruz, en vez de nosotros, para nosotros. Por eso, Jesucristo ya pagó la paga del pecado en la cruz perfectamente, derramando toda su sangre sin falta. Así es. Ya logró esto Jesucristo. Jesucristo ya logró el perdón eterno del pecado. Entonces, el que cree en Jesucristo, al creer por la fe, ya puede empezar la vida nueva como justo, como limpio, como santificado. Ahí puede empezar la vida nuevamente como el Hijo de Dios, sin ningún pecado. Eso es solamente posible en Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Así es. Dios nos muestra a nosotros a través de los hijos de Lea. Vamos a ver el libro Romanos capítulo 8, versículo 8. Romanos 8 y 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Así es. No importa que sea hijo de un pastor o hijo de un judío o cómo es su linaje. Todo esto es según la carne. Eso no tiene sentido. Según la carne, todos están bajo el juicio. Todos ya nacieron como hijos del diablo. Eso es lo que dice Dios. Entonces, ¿quién puede ser hijos de Dios? Los que son los hijos según la promesa. Sí. Los de la promesa. Ellos son hijos de Dios. ¿Qué es la promesa? La promesa. La promesa que Dios le dio a Abraham es Jesucristo. La promesa que Dios le dio a Isaac también fue Jesucristo, el simiente llamado Cristo. La promesa que le dio Dios a Jacob también fue Jesucristo. Quiere decir que los que reciben la salvación del pecado por la fe en Jesucristo, ellos son hijos de Dios. Ellos. Los que creen en Jesucristo, ellos pueden ser justos, limpios, santificados también. Ellos son los hijos de Dios por la promesa. Los hijos de Dios no se refieren a los judíos, israelitas o qué, no, sino los que reciben el perdón eterno del pecado por la fe en Jesucristo. Ellos
son los hijos de Dios. Desde ahí empieza la vida delante de Dios. Ahí está Rubén. Ustedes ya recibieron el perdón eterno del pecado por la sangre de Jesucristo. Ustedes ya nacieron de nuevo, del pecador al justo, del hijo del diablo al hijo de Dios. Felicidades. Entonces, ¿Dios puede oír? Sí, sin duda. Uno si ya recibió la salvación del pecado, nació de nuevo como justo, como hijo de Dios, entonces Dios sin problema oye su oración y responde. Entonces esa persona puede unirse con Dios sin ningún inconveniente. Ahí en su vida puede haber la alabanza de verdad con el corazón hacia a Dios. Así es. Este punto es número 1 en la vida nuestra. ¿Qué cosa? El nuevo nacimiento. El corazón de Lea está lleno de estas alegrías. El corazón de Lea está lleno por Rubén, por Simeón, por Leví, por Judá. Como que su corazón estaba lleno del Hijo de Dios, de la oración. Dios me oye. Ya yo me uno con mi marido Jacob. Yo ya estoy unida con Dios. Yo alabo al Señor. Todo lo que llenaba el corazón de Lea cada vez salía por fuera. Eres Rubén, eres Simeón, eres Leví, eres Judá. Pero en el caso de Raquel, su corazón está lleno de juicio, acusación, lucha. Por eso salió Dan, Neftalí también. Así es. ¿Cómo está el corazón de ustedes? ¿Está lleno de alegría, de la promesa de Dios como Lea? Felicidades. Nosotros como pastores, como líderes cristianos, ¿qué es lo que tenemos que entregarles a los demás? Esta palabra, el perdón eterno del pecado y el nuevo nacimiento. Ahí puede haber después Simeón, Leví, Judá. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación.
Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Con el Evangelio hasta los confines, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas está tomando la delantera en la evangelización global. Después de la pandemia por COVID-19 y en medio de la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra por medio de estaciones de transmisión en el extranjero y plataformas en línea, el pastor Oxupar recibió una invitación oficial del gobierno israelí. Visitó el último campo misional de este mundo del 14 al 20 de marzo. Durante este periodo, el pastor Oxupar tuvo agendas ocupadas desde temprano hasta tarde en la noche. Se reunió con funcionarios de gobierno para discutir acerca de la educación para el desarrollo del intelecto. Tuvo intercambios con los principales rabinos y judíos de Israel, organizando conferencias bíblicas. Asistió a entrevistas de transmisión y realizó varios conciertos para el pueblo de Israel. Aunque la educación judía tiene reconocimiento mundial, ellos también tienen preocupaciones respecto a la delincuencia juvenil y otros diversos problemas. En medio de ello, el gobierno israelí prestó especial atención a la educación para el desarrollo del intelecto, que ha mostrado resultados evidentes en el cambio de la juventud. Así dio la bienvenida al pastor Oxupar, el viceprimer ministro Zeev Elkin, quien al mismo tiempo se desempeña como ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Vivienda y Construcción, extendió la invitación al pastor Oxupar a Israel. En una reunión celebrada en la oficina del ministro Zeev Elkin el día 16 de marzo, el ministro mostró su agradecimiento al pastor Par por su compromiso con la educación de la juventud israelí y externando que esperaba su futura cooperación. El viceministro de Educación de Israel, Avi Ganon, también discutió acerca del sistema de educación pública de Israel y sus problemas. Enfatizó la necesidad de contar con la capacidad de autocontrol y las habilidades de comunicación. También consideró detalladamente los planes piloto de la educación para el desarrollo del intelecto, que actualmente está siendo implementado por gobiernos de varios países alrededor del mundo. Durante la visita al Parlamento de Israel Knesset, la organización con máxima autoridad de Israel, el congresista Itamar Ben-Gvir, el congresista Simcha Rodman y la directora del Comité de Educación de Cultura y Deportes, Judith Gidali, se reunieron con el pastor Par y le mostraron su intención de apoyar a IYF y sus actividades en Israel. Por otro lado, al enterarse de la visita del pastor Par, 5 embajadores en Israel correspondientes a la Embajada de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá vinieron a conocerlo en persona para solicitar la ayuda de IYF y el pastor Oxupar para resolver los problemas de la juventud en sus países. Especialmente los embajadores de Honduras y Zambia expresaron su gratitud al presentar los logros alcanzados a través de su intercambio activo con IYF. Los embajadores de Colombia y Panamá prometieron futuras visitas y discutieron las actividades generales. Mientras tanto, la ciudad de Ashdod, ubicada en el oeste de Israel, firmó un memorando de entendimiento con IYF para la cooperación educativa. Mientras ambas partes se esfuerzan por construir una relación amistosa en el futuro, apoyarán el intercambio cultural juvenil y las actividades interactivas en varios campos. El pastor Oxupar comentó que trabajaría en conjunto para la juventud israelí y el vicealcalde Eli Nacho expresó su gratitud al poder trabajar con IYF, organización que ha logrado resultados en todo el mundo. Los periodistas también dieron la bienvenida al pastor Oxupar. Jan Volkov, director ejecutivo de TVN Rusia, quien transmite los sermones del pastor Oxupar a los judíos rusos, elogió la visita del pastor Oxupar a Israel y su evangelización. Comentó que esta visita tendrá un significado histórico y traerá el avance del Evangelio a la Tierra Santa de Israel. Amsalú Meari, secretario general de la Iglesia Judía Etíope y presentador de la estación de cable estatal israelí IETV, recibió la seguridad del perdón de los pecados después de tener comunión evangélica con el pastor Oxupar y expresó sus intenciones de compartir el Evangelio en el futuro. En una entrevista especial con el pastor Eliezer Musichenko, la Unión de Congregaciones Israelíes Independientes, y con Victoria Nikitina Shin, presidente de TVN,
se destacaron las actividades del pastor Oxopar y la misión Buenas Nuevas que han llamado la atención mundial durante la pandemia. Estas entrevistas se transmitirán en todo Israel y a todos los judíos a través de las estaciones de transmisión. También se realizaron reuniones para rabinos valorados como maestros, mentores y líderes en el judaísmo israelí. A los rabinos que todavía luchan por guardar la ley y esperan un Mesías que no es Jesús, el pastor Oxopar explicó a través de la Biblia cómo Dios abolió la ley y nos dio el nuevo pacto. Particularmente el rabino jefe Yonah, uno de los títulos de rabino más alto, aceptó gustosamente una entrevista con el pastor Parr después de escuchar acerca de él. En medio de su discusión sobre la ley, Yonah se sorprendió al escuchar que el arca del pacto y el capítulo 31 de Jeremías aceptó y reconoció esas palabras. A través de esta entrevista, el pastor Oxopar se convirtió en el primer pastor en predicar el evangelio a un rabino jefe. Otros rabinos también expresaron su respeto por el pastor Oxopar y prometieron intercambios continuos en el futuro. Posteriormente, se llevó a cabo una conferencia bíblica para judíos. El 16 de marzo se llevó a cabo un concierto conmemorativo del Holocausto para consolar a las víctimas del Holocausto y a sus familias. También, el 17 de marzo se realizó un concierto de paz para conmemorar el día de Purim, una de las principales festividades de Israel. Al pueblo de Israel se le dio consuelo y esperanza al mismo tiempo. La audiencia elogió al coro Gracias por cantar espléndidamente las obras maestras de Israel en hebreo, y el pastor Oxopar testificó sobre la verdadera fiesta de Purim que llegó a la humanidad, el perdón de los pecados realizados por Jesucristo. A través de la sabiduría y la gracia de Dios, la esperanza y el gozo fueron entregados a todos los judíos y a todo Israel. Tomando este viaje como un peldaño hacia la promesa de que todo Israel será salvo, esperamos con ansias la asombrosa obra del Evangelio que se desarrollará en Israel, la tierra prometida.
Vamos a continuar la clase. Vamos a ver el libro Génesis capítulo 30, versículo 9. Génesis capítulo 30, versículo 9. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva, la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Nosotros podemos ver a través de los nombres que pone Lea el corazón de Dios y cómo estaba el corazón de Lea también. Gad, ¿cómo nació Gad? A través de su sierva de Lea, Silpa. Por la gracia del Señor, Lea tuvo 4 hijos, primeramente: Rubén, Simeón, Leví, Judá. Después, Raquel, viendo que ella era estéril, no pudo tener hijo. Dios no le permitía. Ella le entregó su sierva, Bilha. Ahí nació 2 hijos. Raquel les puso un nombre a cada uno. Al primero que nació de Bilha, Dan. Dios me juzgó. Luego nació otro hijo de Bilha. Raquel puso su nombre Neftalí. Neftalí es lucha. Luego Lea, como que ya no pudo concebir más, ella también entregó su sierva Silpa a su marido Jacob. Silpa concibió y nació un hijo. Viendo el hijo de Silpa, de Jacob, Lea puso su nombre Gad. Gad. ¿Qué es Gad? La ventura. Vino la ventura. Viendo el hijo, Lea estaba feliz y agradecida al Señor. Por eso puso su nombre Gad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Vino la ventura. Dios me dio la bendición, la bienaventuranza, quiere decir. Así Lea puso el nombre, quiere decir que así era el corazón de Lea delante de Dios. ¿Qué es? ¿Cómo es la bienaventuranza? ¿Cómo es la bendición? Para nosotros compartir sobre la bienaventuranza, no podemos ignorar lo que dijo David. Vamos a ver un poco lo que dijo David. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 6. Como también David
habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿De qué está diciendo David? ¿Por qué David dice sobre esta bienaventuranza, que es el perdón del pecado? David había cometido pecado, pero el pecado de David era bastante terrible y grave, muy feo era. Primeramente, David adulteró con la mujer de Uría. Con la mujer de Uría. Y adulterio, claro, también es pecado, ¿sí? Pero David no solamente adulteró, sino viendo que ella concibió, David tenía miedo. Betsabé se embarazó. Le avisó a David que yo estoy embarazada. Sí, por la guerra larga, Uría estaba en la batalla, sí. Y hace tiempo, ¿no? Y luego, de repente, su mujer se queda embarazada. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Y su mujer adulteró, ¿no? Porque su marido es Uría, que estaba en la batalla, lejos de casa durante varios meses. Pero si está embarazada su esposa, quiere decir que se acostó con otro hombre. Calculando el tiempo, es fácil de investigar, ¿no? Desde el nacimiento, descontando 10 meses, ¿dónde estaba Urías? No estaba en casa. David, sabiéndolo, se quedó muy, muy asustado. ¿Qué? ¿De verdad? David pensó. Para cubrir y esconder su pecado, David le llamó a su siervo Urías. Urías, ven acá. Por la palabra del rey, Urías regresó al palacio real. David le preguntaba, ¿cómo va la batalla? Así. Todo bien, me alegro. Urías, te doy permiso. Descansa en tu casa, ¿sí? Pero Urías no quiso ir a su casa. Señor, mi majestad, ahora nuestro reino, nuestro ejército está en la batalla. Como yo soy su siervo, podría dormir tranquilamente en mi casa con mi mujer. No, prefiero quedarme en el palacio real para irme a la batalla ya. Urías no fue a su casa. Luego se fue nomás a la batalla otra vez. Era un siervo muy fiel, ¿no? Muy fiel. David se quedó más preocupado. ¿Qué hago? Si Urías hubiese ido a su casa, entonces ya más o menos el tiempo, no hay manera de cubrir exactamente hasta fecha, eso no, por meses, ¿no? Entonces, la idea de David era, después de nacer ese bebé, Urías, calculando que
más o menos en ese momento vino a su casa por lo menos y pasó así con su mujer. Entonces a lo mejor en ese momento, entonces este es mi hijo. Eso era la idea de David. En aquella época creo que no había manera de investigar por ADN, ¿no? ¿Sí? Pero falló la idea de David y se fueron Urias corriendo a la batalla. Era muy, muy patriota. Era un siervo muy fiel. Por eso David, ¿qué hizo? Escribió una carta a Joab, al general del ejército. Deja Urias más adelante del ejército en la batalla. Luego deja ahí en el medio de la batalla, luego retroceda el ejército completo. ¿Qué es eso? Para matar Urias, pero no con la mano del ejército de Israel, sino con la mano de los enemigos, ¿no? Eso era la idea de David. Muy astuto, ¿no? Joab obedeció todo. Hizo exactamente lo que indicó David. Así fue. Y entonces David adulteró con Betsabé, luego mató, asesinó a su marido Urias. Asesinó. El pecado de David era bastante terrible. Pero ¿qué dice aquí en este libro? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Wow. Qué cara dura es, David. Después de adulterar, después de asesinar, él dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Se ve muy duro y malo, pero eso es la verdad. Claro que sí, David cometió pecado. David cometió pecado. Pero Jesucristo murió en la cruz por el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el pecado de David también. Por supuesto. Dentro del pecado del mundo, ahí están todos los pecados de todos los siglos. Ahí está incluido la época de David, la época de Jacob, la época de Isaac, la época de Abraham, la época de Noé, la época de todo. Entonces, todos estos pecados y maldades de David ya son perdonados también, obviamente, por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo. Por eso lo que dice David es cierto. No es cara dura, sino eso es la verdad. Eso es la bendición. Esta es la bienaventuranza. Aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. El varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ellos son bienaventurados. Ahí está la bienaventuranza. El perdón del pecado que logró Jesucristo para todos nosotros.
Por eso lo que dice David es bien cierto. ¿Por qué Dios nos muestra esta historia? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar a través de David? Cualquiera persona, aunque cometiese pecado terrible, horrible, grave como David, ¿puede recibir el perdón de sus pecados? Sí. No importa que fuese grave, terrible, horrible, todos los pecados pueden limpiarse por la sangre de Jesucristo. Cualquier persona, después de cometer pecado, puede recibir el perdón del pecado por la sangre de Jesucristo. A través de David, Dios nos muestra el camino del perdón del pecado. También nos muestra una cosa más. ¿Qué cosa? David, después de cometer pecado, el profeta de Dios, Natán, le visitó y le exhortó. Porque David no reconocía su pecado. David estaba bien escondiendo, ¿no?, su pecado, todo lo que... Pero Dios envió su profeta Natán y descubrió toda la maldad de David y le exhortó fuertemente. Claro, ese proceso es re importante. En el capítulo 4 del libro Levítico también, cuando uno trae, antes de traer una cabra para expiación por el pecado, ahí dice, después de conocer el pecado que cometió, traerá una cabra sin defecto. Número 1 es cometer pecado, claro, eso ya todos hicieron, ¿no? Después de cometer el pecado, mientras que uno no se da cuenta ni reconoce su pecado, no hay manera de limpiar su pecado. Por eso dice, después de conocer su pecado que cometió, traerá una cabra sin defecto. Después de conocer. Claro. Conocer el pecado es importante. Ahí recién puede traer una cabra sin defecto. Así mismo, Dios así nos muestra. David, aunque adulteró y mató a su siervo Uría, pero nadie sabía. Creo que Joab se calló nomás, no publicó, ni reclamó, ni nada. Nadie sabía, pero Dios lo sabía. Pero si Dios no le hubiese enviado a Natán, no iba a descubrirse así el pecado de David. Entonces eso le iba a quedarse como una oscuridad en el corazón de David durante toda la vida. David no pudo tener libertad delante de Dios. Pero Dios envió su siervo Natán y le exhortó fuertemente, descubriendo toda la maldad, todo el pecado de David. Pero no terminó ahí, sino después le entregó el perdón del pecado por la fe en Jesucristo. Por eso David se quedó libre de su pecado. No solamente cometió pecado, sino le llegó el perdón del pecado también. Dios le envió a David a través de su profeta Natán la exhortación y la gracia del perdón del pecado. Así David se quedó recuperado y feliz, agradecido delante de Dios. Así Dios trabaja.
el siervo de Dios no solo tiene que descubrir el pecado y exhortar y castigar, sino como Natán le entregó la esperanza, el perdón del pecado, un siervo verdadero de Dios tendrá que entregarle el perdón del pecado también a la persona que cometió pecado. El tratamiento de Dios nunca terminó con la condenación nomás, no. En el caso de Caín, después de descubrir su maldad, Dios, la tierra reclama por la sangre de tu hermano Abel. Luego Dios le maldijo a Caín. Pero no terminó ahí, sino que desde que la palabra, la maldición de Dios llegó en el corazón de Caín, Caín no pudo menos que reconocer su maldad, su ser verdadero y maldito. Ahí Dios le dio la señal de la salvación. Eso es el corazón de Dios. Eso es lo que viene de Dios. Dios no solamente descubre el pecado y condena y exhorta, sino todo esto es un proceso para poder darle a cada uno de los seres humanos el perdón del pecado y la gracia. Eso es un siervo verdadero de Dios. Esto es lo que Dios quiere darnos a todos nosotros. Claro, todos ya cometieron pecados, sí, eso sí, sin duda. Después, a través de la ley, cada uno tiene que conocer su pecado. Esto es pecado. Esta es la maldad. Esto es lo que Dios odia. Esto es... Sí, obviamente. Los pastores tienen que exhortar, descubrir el pecado en vez de cubrir. Abrazar. Está bien. No. El pecado delante de Dios debe ser exhortado, descubierto. Luego que viene la gracia. Después viene el perdón del pecado. Sí, después. Eso es lo que viene de Dios. Ese es el proceso que avanza cada uno desde su corazón. Después de conocer su pecado, claro, le viene condenación, vergüenza, miedo, decepción, la aflicción, obviamente. Pero no termina ahí. Después Dios envía el perdón del pecado a través de Jesucristo, a través de su siervo también. Eso es lo que nos muestra Dios. Bueno, nació Cat, ¿cómo? Antes de nacer Cat, antes de llegar la venturanza, tenía que nacer primero Rubén, Simeón, Leví, Judá. Al recibir el perdón del pecado, no solamente viene la venturanza así directamente, no más, sino al nacer como hijo de Dios a través del nuevo nacimiento y el perdón del pecado por la sangre de Jesucristo. Ahí viene la vida de Simeón, la vida de Leví, la vida de Judá, alabando al Señor, glorificándole a Dios, orándole al Señor, caminando junto con Dios. Luego viene la venturanza,
¿sí? La aventura, ¿sí? Ahí viene la aventura, quiere decir la bendición, la bienaventuranza. Ahí viene, Kat, ¿sí? Dios así nos muestra a nosotros. Muchos quieren recibir la bendición. Yo quiero, Señor, yo quiero bendición, bendición, bendiciones, bendiciones, benditos. Todo el mundo quiere ser bendito, quiere recibir bendiciones. Pero ¿saben qué? Kat no puede venir así nomás directamente, sino después de Rubén, Simeón, Leví y Judá. Luego viene Kat recién. En la vida nuestra, Dios, antes de darnos la bienaventuranza, la bendición, primeramente nos envía el nuevo nacimiento. Después la oración también, la unión con Dios, la alabanza. Luego viene la aventura, la bendición. Esto es el proceso de la vida de fe. Dios nos quiere dar la bendición, obviamente. Eso es el corazón de Dios. La bendición no es la abundancia económica, ni una casa grande de lujo enorme, ni un vehículo lindo, ni salud. Entonces, ¿qué es la bienaventuranza delante de Dios? El perdón del pecado y el nuevo nacimiento. Uno, si ya recibe el perdón del pecado, Él es bendito. Él es bendito. Ahí viene toda la bendición. Toda la bendición. La vida de Lea no era agradable, ¿eh? Su marido Jacob le amaba más a Raquel. Raquel le luchaba, le menospreciaba, le perseguía a Lea. La situación no estaba tan alegre ni positiva. Pero Lea, como nombró el hijo que Dios le dio a través de Silpa, Kat, vino la aventura. Dios me dio la bendición. Gracias, Señor. Estando en una situación desagradable. Era difícil su situación. Pero Lea pudo nombrar como Kat. ¿Por qué? Ella ya tenía Rubén, Simeón, Leví, Judá. Por eso. Después viene Kat. Ustedes ya tienen Rubén en el corazón de ustedes. Ustedes ya tienen Simeón. Ya le nacieron Leví. Ya nombraron Judá. Entonces, ahí viene Kat. Ahí. No puede venir Kat directamente en la vida nuestra, sino después de Rubén, después de Simeón, después de Leví, después de Judá. Luego recién viene Kat. Así es. En la vida de cada uno, número uno es nacer como hijo de Dios a través del perdón eterno del pecado. Eso es el primer paso.
después lleva la vida de oración y la unión, alabando al Señor. Ahí naturalmente, automáticamente viene Kat. Uno puede alabar al Señor diciendo: aquí está la aventura, aquí está la bendición. Gracias, Señor. Puede glorificarle a Dios. Eso es la vida de los cristianos. Busquemos Romanos 8:28 por último. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Todas las cosas. Para los hijos de Dios, para los perdonados, es para el bien. Les ayudan a bien. Es la bendición. No solamente miren la situación, sino que tengan esperanza en Cristo. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Paraguay es 4 veces más grande que Corea, donde hay más de 7 millones de personas. Paraguay, también conocido como el corazón de América del Sur. Según el mapa, está ubicado en el centro de América del Sur. Es el país más cálido de América Latina. Sin embargo, el país también tiene tereré, que refresca el calor. La cultura del tereré, donde las hierbas medicinales se vierten con agua helada y una bombilla para compartir con todos, muestra la calidez y el cariño de la gente de Paraguay. Y porque Dios amó a Paraguay, plantó la semilla del Evangelio en esa tierra en 1992 y hasta ahora, 28 años después, Dios lo hizo crecer hasta convertirse en un gran árbol que da frutos del Evangelio. La Iglesia de Paraguay ahora tiene la iglesia más grande de las iglesias en Latinoamérica. En la zona de Piribebuy hay una grande y hermosa casa de retiro de 23 hectáreas, donde todos los años, durante las vacaciones de la Semana Santa, los hermanos de todo Paraguay se reúnen para realizar un retiro. Pero este año, los hermanos que estaban juntos todos los años en cada Semana Santa ya no pudieron reunirse por causa de la propagación del COVID-19. Las clases en todas las escuelas de Paraguay se suspendieron a partir de marzo y también se prohibieron las reuniones de grupos, lo que dificultó incluso el retiro. Sin embargo, Dios no decepcionó los corazones de los hermanos, sino que permitió que el retiro espiritual de América del Sur se llevara a cabo en línea a través de la guía del siervo.
lo que se transformó en una oportunidad increíble para difundir el Evangelio en América Latina, ya que estaba vinculado al culto de Pascua Online 2020 que se realizó en Corea. El retiro espiritual de Pascua Online, que infundió esperanza y alegría en los corazones de innumerables personas, regresó con una respuesta verdaderamente explosiva. Testimonios provenientes de toda América Latina, incluyendo Paraguay. Hubo una cantidad desbordada de personas que fue liberada del pecado, personas que fueron curadas de enfermedades, y comentarios de personas diciendo que este es el verdadero evangelio y la verdadera iglesia. Después del retiro espiritual de Pascua, el seminario bíblico en línea del pastor Oxupar se transmitió en mayo a través de Enlace, canal satelital cristiano en español más grande en la América Central y del Sur, y en Paraguay a través del canal digital nacional Paraguay TV y canal cristiano RCC. Los funcionarios también estuvieron de acuerdo en que esta es una palabra esencial para aquellos que luchan contra el COVID-19. Especialmente en Paraguay TV se realizó una entrevista en vivo con el pastor Oxupar en las noticias de la mañana durante unos 40 minutos antes del seminario bíblico, lo que demostró interés de su parte. El evangelio escuchado en el retiro espiritual de Pascua se fortaleció una vez más en el corazón del pueblo paraguayo a través de un seminario bíblico. Durante el seminario bíblico, e incluso después de que terminó, hubo una frase constante en los testimonios de personas de todas partes: soy justo. CLF, que opera en toda América Latina, también provocó un nuevo fuego en sus actividades online. Los días 4 y 5 de mayo, antes del seminario bíblico, 3.000 pastores de 10 países de Latinoamérica se reunieron en línea y el vicepresidente de la Comunidad Cristiana de Paraguay dio el mensaje de felicitaciones. Y pasando 2 días, en la fecha 7 y 8 se realizó el CLF de Latinoamérica con el pastor Oxupar, y en julio, el CLF World Conference Online, realizada con 94 países de todo el mundo, continuó el entusiasmo hasta el CLF en América Latina, a la que asistieron 7.500 pastores latinoamericanos en septiembre, y los testimonios de los pastores paraguayos continuaron expresándose constantemente. El Campamento Mundial, el programa que representa a IYF, es un evento muy especial para la Iglesia de Paraguay. El primer campamento mundial realizado en Paraguay en el año 2009 fue sede de la primera comunión evangélica histórica con el presidente del país, del pastor Oxupar y el entonces presidente Fernando Lugo. Desde entonces, no solo continuó su relación especial con el pastor Oxupar en Paraguay en 2010, Yosu en Corea en 2012, y también hemos estado intercambiando entre Paraguay y Corea en el año 2014, 2017 y 2018. Y durante el Campamento Mundial del año 2017, el entonces presidente Horacio Cartes y el pastor Oxupar se reunieron en el Palacio Presidencial, y en el Campamento Mundial celebrado en febrero del año 2020, el actual presidente Mario Abdo Benítez se reunió con el pastor Oxupar en el Palacio Presidencial para hablar sobre la educación del mundo del corazón, e incluso compartieron sobre el Evangelio. En particular, el presidente Mario Abdo, aún después de haber transcurrido el tiempo programado, continuó con la entrevista para escuchar el Evangelio y mostró un corazón honesto ante Dios. El Campamento Mundial de IYF en Paraguay ha apoyado reuniones con las 3 generaciones de presidentes después del Campamento Mundial de IYF en Paraguay realizado en febrero, justo antes del brote del coronavirus. Se llevó a cabo del 29 de julio al 1 de agosto el Campamento Mundial de IYF Online 2020 en América Latina, con las palabras de felicitaciones del expresidente Fernando Lugo y la senadora Ermelinda Alvarenga. Más de 1.500 personas participaron oficialmente de Paraguay y 860.000 asistieron a través de televisión, radio y redes sociales. Incluso aquellos que antes no pudieron participar en el Campamento Mundial, donde se realizaban los campamentos en Asunción, estaba lejos o porque tienen dificultades financieras, en esta ocasión se conectaron al campamento con un solo enlace y muchas más personas escucharon la palabra. De esta manera, los seminarios bíblicos, los CLFs e incluso los campamentos mundiales se han trasladado al tiempo online, y la Iglesia de Paraguay también enfrentó cambios grandes y pequeños. Las academias de IYF Paraguay, que comenzaron en el año 2005, la academia, que se ha llevado a cabo con unos 400 estudiantes todos los sábados, incluidas las clases de idiomas, música y diversas habilidades y pasatiempos, también se ha conectado vía online después del brote del coronavirus. Aún así,
Más de la mitad de los 250 estudiantes continuaron participando y a las 14 horas de cada sábado escucharon el Evangelio a través de la charla del mundo del corazón. De esta forma, el 5 de septiembre se llevó a cabo una ceremonia de clausura del segundo trimestre en la que los estudiantes presentaron lo que aprendieron en las clases online. En Paraguay, cualquiera baila y canta. Incluso aquellos que no han recibido educación musical formal, las personas de Paraguay cuentan con sensaciones musicales excepcionales. Y para aquellos que están preocupados por las actividades que se detuvieron debido al coronavirus, la Escuela de Música Paraguay Cesori también realizó conciertos online. Primero, concierto de melodías de esperanza. Segundo, concierto de alegría. Tercero, concierto de felicidad. Cuarto, concierto de la paz. La esperanza y la paz de la música y el poder y el amor del Evangelio resonaron en los corazones de la audiencia, y la profunda emoción y felicidad que recibieron se expresaron en comentarios en tiempo real. Especialmente, el cuarto concierto fue visto por 8.000 personas de toda América Central y del Sur, más allá de Paraguay, y compartieron la alegría. Además, en noviembre se llevó a cabo un campamento de música en línea reuniendo a estudiantes que desean aprender la música. De esta manera, todas las actividades y los cultos de la Iglesia de Paraguay cambiaron al formato online, y el crecimiento espiritual de los creyentes paraguayos también está dando un gran paso en la interminable historia del Evangelio. Por el contrario, se realizan intercambios más activos en línea y se llevan a cabo reuniones y cultos todos los días de la semana, incluidos el culto general, las reuniones por célula, las reuniones de jóvenes y adolescentes, las reuniones de casadas y las reuniones de casados. Lo que es aún más sorprendente es que los nuevos testimonios nunca cesan a medida que avanzan las reuniones. A pesar del COVID, la esperanza que llenó a la Iglesia de Paraguay se llenó con los corazones de todos y de cada uno de los miembros de la Iglesia. En medio de eso, la Iglesia de Paraguay abrió una nueva puerta para compartir el Evangelio. Es el canal GBS Paraguay. Empezaron también el proyecto del programa de la radio Jerusalén Paraguay. No había nada preparado el día en que se recibió el deseo de Dios de establecer una estación de transmisión del Evangelio para todo el mundo, pero recibiendo asimismo el corazón del siervo se establecieron GBS Paraguay y la radio Jerusalén. Actualmente, GBS transmite todos los cultos generales a través de Facebook y YouTube. Transmite las clases de la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas Paraguay, eventos CLF e IYF, campamentos de la Escuela Dominical y conciertos del Colegio Musical Cesori. GBS Paraguay está estableciendo una estación en la iglesia y a la vez comparte el Evangelio ejecutando sus propios programas en varios canales de radio. El objetivo de GBS Paraguay y Jerusalén Radio es uno: es difundir el Evangelio por todo Paraguay yendo más allá del Internet, por cable y por radio, a fin de que todos en Paraguay escuchen el Evangelio correcto y reciban el regalo de la salvación. Esa es la mayor esperanza de la Iglesia de Paraguay ahora. La columna de fuego y nube de Dios que guió a los israelitas durante 40 años de vida en el desierto, la Iglesia de Paraguay también quiere continuar funcionando como un obrero del Evangelio comprometida con el Evangelio de acuerdo con la palabra, la Iglesia y el siervo de Dios. En Dios, que está siempre con la Iglesia de Paraguay, en el futuro también se mantendrá alta como un gran árbol que da frutos del Evangelio en abundancia y belleza. Vamos a continuar la tercera clase de esta mañana. Busquemos el libro Génesis, capítulo 30, versículo 12. Génesis 30, 12. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob, y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Hasta el 13 hemos leído. La sierva de Lea, Silpa, le dio a Jacob un hijo, y Lea le puso su nombre Cat. Y después Dios le dio otro hijo. Viéndolo, Lea puso su nombre Aser.
Hacer, ¿qué significa? Las mujeres me dirán dichosa. Eso quiere decir que feliz. Lea su nombre puso feliz, diciendo, estoy feliz. Yo soy feliz. Las mujeres me dirán que soy feliz. Felicidad, hacer. ¿Sí? Lea está en una situación para estar feliz. Humanamente, Lea no tenía buenas condiciones para ser feliz, para poder decir que soy feliz, estoy feliz. No tenía condiciones para decir así. Pero Lea le llamó a su hijo como hacer, diciendo, esto es feliz, yo soy feliz, aquí está la felicidad. ¿Cómo pudo hacer eso Lea? Su corazón estaba lleno del Espíritu de Dios, del corazón de Dios, de la confianza de Dios. Por eso Lea pudo nombrar su hijo como Aser, por la fe. Esto es el corazón maravilloso. ¿Sí? No solamente Lea, sino hay los que viven por la fe, cambiando su aflicción, su situación fea, a la alegría, a la felicidad, a la esperanza. Así. Dios nos dio el corazón. El corazón. ¿Por qué? ¿Para qué? Para poder cambiar nuestro corazón. ¿En qué sentido? Nuestro cuerpo es muy limitado. ¿Sí? Nosotros no podemos volar. No podemos volar ni podemos irnos a otro lado fácilmente. Sobre todo, no podemos ir a Corea en este momento. Y no pueden venir de Corea para acá, a Paraguay tampoco. En este mes, abril, recién cuando empezó la cuarentena, falleció mi padre. En aquel momento, el aeropuerto y la frontera, todos estaban cerrados, clausurados. Yo no pude participar ni acompañar en el velatorio de mi padre. Cada día yo me comunicaba nomás con mi hermana, con mis hermanas, con mi hermano, con mi madre, con mis tíos, a través de la llamada de video, ¿no? Porque no había vuelo, no había vuelo, ni había manera, ni estaba habilitado el aeropuerto. Mi cuerpo estaba aquí, pero mi corazón estaba en Corea, ¿sí? Acompañándolos también, agradeciéndoles a los que visitaron al velatorio. Y en esos días, la verdad que yo estaba en Corea, mi corazón digo, y mi cuerpo estaba aquí, claro, en Paraguay. Sí, eso es la diferencia. El cuerpo no puede irse a otro lado. Hay bastantes límites, ¿sí? Pero el corazón puede ir a cualquier lugar. Nadie puede atar el corazón.
Apóstol Pablo, cuando estaba en la ciudad de Filipo, él fue azotado y estaba en el calabozo más profundo de la cárcel con el cepo. El cuerpo de apóstol Pablo estaba bien encerrado, bien atado, herido estaba. Pero el corazón de apóstol Pablo no se quedó ahí, sino ya estaba con el Señor. El corazón de apóstol Pablo estaba en alegría, en esperanza, gozoso. Así estaba. Aunque él tenía herida, bien azotado, pero nadie pudo atar el corazón de apóstol Pablo. Por eso él podía alabarle a Dios, glorificándole a Dios, orando al Señor. Así estaba. Así es el corazón nuestro. El cuerpo no puede viajar, pero el corazón puede viajar en cualquier momento, sin tomar el vuelo. Dios nos dio este corazón. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cambiar nuestro corazón por la fe. De la tristeza a la alegría. De la angustia a la esperanza, al gozo. Así Dios quiere cambiar nuestro corazón. Primeramente. Muchos quieren estar contentos por el ambiente agradable. Al ver algo lindo, ahí se pone contento. ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí, qué bueno. Al ver una situación difícil, ya se decepciona y no sabe qué hacer. El corazón reacciona. Muchos viven dependiendo de su situación. Su corazón depende de su situación. Nosotros no podemos estar felices, contentos por las situaciones. ¿Por qué? Satanás no duerme. Satanás también trabaja y nos muestra situaciones difíciles, complicadas, terribles, horribles. Mira esto, aquello, mira tu situación, mira tu defecto, mira tu falla, mira tu maldad, mira esto, mira tu enemigo, mira tu alrededor, mira esto. ¿Por qué? ¿Qué quiere hacer Satanás? Nos quiere decepcionar. Satanás nos quiere quitar la esperanza. Claro, Satanás no puede destruirnos la vida nuestra. Eso no puede. Pero Satanás, a través de la situación, nos quiere quitar la esperanza que hay en el corazón nuestro. Por eso nos quiere hacer decepcionar. Eso es lo que quiere hacer Satanás. Los que no tienen fe en Dios, los que no tienen la vista espiritual, solamente viven dependiendo de su situación nomás. Por eso al ver algo lindo se pone contento, al ver algo feo se pone mal, triste, angustiado, y dicen que no sabe qué hacer, ya quieren morir o quieren abandonar o que hacen escándalo. Dios ya nos abrió el camino. Dios ya nos dio los ojos
espirituales, para poder ver el mundo de Dios. Aunque nuestra situación no está bien, porque Satanás también trabaja, pero nosotros tenemos que saber una cosa. El corazón de Dios, el amor de Dios, la voluntad de Dios que tiene hacia nosotros, no se cambia. Eso nosotros tenemos que asegurar. Y además, lo que nosotros vemos por los ojos nuestros, nosotros decimos muchas veces por lo que vemos, ¿no? Oh, está bien, oh, está mal. ¿Sí? Pero lo que vemos nosotros no es cierto. ¿Por qué? Nuestros ojos fueron abiertos por el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Se acuerdan? Estos ojos que tenemos nosotros en este momento desde nuestro nacimiento carnal, hay veces este ojo mejora y empeora, eso varía, ¿sí? Lo que vemos nosotros, no solamente con estos ojos físicos, sino lo que vemos por el corazón también, están afectados por el veneno del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso, lo que vemos, lo que sentimos nosotros, es muy mentiroso. Por eso, nosotros no tenemos que confiar ni depender de lo que vemos nosotros, lo que sentimos. Entonces, ¿dónde está la verdad? En la palabra de Dios. Vamos a ver. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Busquemos. ¿Ya encontraron? Perdón. Sí, Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esto es lo que dice la Biblia. Dios nos dice, regocijaos siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esta es la palabra de Dios. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Eso qué quiere decir? El Señor está con nosotros. El Señor trabaja en la vida nuestra, el Señor nos da todo lo necesario, el Señor va a cambiar nuestra situación también, obviamente. El Señor nos ama, el Señor está con nosotros, la promesa de Dios está con nosotros. Lea, estaba viéndolo, la promesa que había llegado de Dios estaba sobre Jacob. Lea, esposa de Jacob, ¿sí? Ella aprendió la fe, creer en la promesa de Dios. Ella ignorando lo que veía, lo que se presentaba ante sus ojos, ella veía por la fe. Regocijaos en el Señor siempre, regocijaos, como esta palabra. Ella por la fe le llamó a su hijo Aser,
quien Dios le permitió a través de Silpa hacer. Yo estoy feliz. Aquí está mi felicidad. La situación aún no tenía nada que ver con la felicidad. Jacob estaba más cerca de Raquel. Raquel le perseguía a Lea, menospreciándole a Lea también. Pero como que Lea estaba mirando todo esto por la fe, tenía la promesa de Dios también. Ella le llamó a su hijo Aser. Mi felicidad. Estoy feliz. Soy feliz. Eso es la fe. Muchos quieren decir que está feliz después de ver algo lindo. Después de ver cambio en su situación. No. Así no va a poder estar feliz nunca, jamás. Hay que ver por la fe, con los ojos de Dios. Nuestros ojos formados según el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal solamente pueden ver lo que Satanás nos muestra a nosotros. Mira esto, aquello, mira, tú no tienes esperanza, mira, Dios no te ama, mira, Dios no te ayuda, mira esto, aquello. Por eso nosotros tenemos que quitar nuestros ojos formados por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ponernos ojos de Cristo. Ojos para ver lo que Dios preparó para nosotros. Eso solamente por la fe en Jesucristo. Por la fe en la palabra de Dios. Nosotros podemos tener. Cambien sus corazones. Cambien sus ojos. Antes de que se cambie la situación. Primero que cambien el corazón de ustedes, por favor. Se puede. No digan que, ay, yo quisiera, pero me cuesta, me es difícil. No. Al momento pueden cambiar el corazón de ustedes. Al momento. ¿Por qué? Así Dios creó. Nuestro corazón no es como nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo demora mucho para moverse, para que haya algún cambio, demora mucho. Pero el corazón, así se cambia al momento. En un segundo, ¿sí? Ni siquiera se tarda un segundo. Al momento. ¿Cómo cambiar? ¿Sí? Así cambia. El corazón. Así se cambia. Ustedes pueden cambiar el corazón por la fe en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El Señor nos ordena, regocijaos. Entonces, por la fe en la promesa, en la palabra, amén, Señor. Me regocijo. Sí, así es. Primero que cambien el corazón de ustedes. Ustedes tienen algunas situaciones difíciles, dificultades, problemas, o accidentes, o enfermedades, que nombren. Hacer. Eres hacer. Este es feliz. Yo soy feliz. Eso es la fe. Eso. No vivan dependiendo de la situación. No vivan así. No piensen en vivir así. Eso no es la vida de los cristianos, sino es la vida de los pecadores carnales. Dios está con nosotros.
Dios trabaja en la vida nuestra. Recuerden bien, es cuestión de cambiar el corazón, no la situación. Después de cambiar el corazón, ahí se cambia todo, automáticamente, naturalmente. Primero, el corazón, ¿sí? No le llame nunca jamás como Dan, Neftalí. Dios me juzgó, yo estoy acusado, yo lucharé, voy a luchar. No llame así el nombre de su situación, sino que llame Gad, mi ventura, vino la ventura, hacer, estoy feliz. Yo soy feliz. Este es feliz. El dolor, la aflicción, la dificultad, sea lo que tenga. Que nombren ustedes hacer como lean. Esta es la fe. Por favor. Para eso tenemos que negarnos nuestros ojos, lo que vemos nosotros. Porque nuestros ojos son mentirosos. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice así. Jeremías 17 y 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo es nuestro corazón? Engañoso y perverso. Por eso lo que sentimos nosotros, lo que vemos nosotros, es engañoso y perverso. Los que sufren, por esa razón sufren, porque ellos creen en sus corazones, en sus pensamientos, en lo que sienten, en lo que ven. Por eso ellos están lejos de lo que Dios preparó para ellos. Para poder alcanzar a lo que Dios preparó para nosotros, cada uno tiene que superarse de ese punto. ¿Cómo? Ignorando lo que ve, ignorando lo que siente, negando sus ojos, sus sentimientos, sus corazones. Tiene que creer en la palabra de Dios. Tiene que confiar en la promesa de Dios. Por la fe en Dios, tiene que llamar, hacer, eres hacer. Este es feliz. Sí. Dios está con nosotros. Dios trabaja en la vida nuestra. Nadie nos puede quitar la alegría y el apoyo de Dios. Busquemos el libro 1 Corintios, capítulo 2. Primera epístola de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay muchas cosas preparadas que Dios preparó para los que le aman. Eso nosotros solamente podemos ver prestando los ojos de Dios. Las cosas preciosas de Dios no pueden ver nuestros ojos, ni oír nuestros oídos, ni tampoco nuestro corazón puede sentir. Por eso nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos e ignorar nuestros sentimientos y dejar nuestros pensamientos también. Lo que vemos, lo que sentimos nosotros no es todo. Les digo otra vez, es fácil de cambiar el corazón.
al momento puede cambiar, al momento. Había un señor quien vino muy enojado al pastor Supak. Pastor, yo viví toda mi vida por mi hija. Durante 25 años yo la cuidé, yo la crié, pero el evangelista de la iglesia decidió el casamiento, casar mi hija con un muchacho, sin consultar conmigo, sin nada. De repente, y mi hija dice que se va a casar con él. ¿Cómo un evangelista puede elegir mi yerno? El padre vino enojado, bien molesto. Pastor Supak le explicó: Señor, los padres aman a sus hijos, claro que sí. Pero si los padres eligen un hombre para su hija, pero su hija si no le quiere, ¿cómo estaría feliz su hija? Señor, más que la opinión y el punto de la vista de los padres, es importante el corazón de la novia, del novio. Yo creo que el evangelista le presentó a su hija, ella, y le gustó. Si no, ¿cómo ella podría decirle a usted? Ella le gustó, ella quiere. El novio también. Entonces, si los dos están felices, eso es el bien de ellos. No es que la iglesia obligó, sino que ellos están felices y de acuerdo. Por eso ellos piden a usted el apoyo, el permiso de usted. Así Pastor Supak explicó así detalladamente. Hoy el padre cambió su corazón. Yo también quiero que esté bien mi hija, que esté feliz. Si mi hija está feliz, si ella quiere, yo no tengo ningún problema. Así de repente él cambió el corazón de su padre. Es cuestión de cambiar el corazón. Se puede cambiar fácilmente. Para el bien, para el mal igual. Lea, por la fe cambió su corazón. Su situación aún no estaba bien, pero ella ya estaba disfrutando la vida delante de Dios. Por eso le llamó su nombre Aser. Ustedes no vean con sus ojos bien limitados, ni oigan con sus oídos bien limitados. No, por la fe, que vean lo que Dios preparó para ustedes. Regocijaos en el Señor siempre. Digo otra vez, regocijaos, ¿sí? Por favor. Que nombren hacia cualquier situación, cualquier dificultad, como Aser. Mi felicidad. Yo estoy feliz ante esta situación. Eso es la fe. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus.
Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. La eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia y verdadera salvación es la función de un pastor. Sin embargo, el cristianismo se está corrompiendo a un evangelio equivocado. Muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se ha unido las voces de los pastores que desean regresar a la creencia correcta y al verdadero evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente de CLF, el pastor Yong-Guk Park de la Iglesia La Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Godfrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia religiosa en sus países, se ha creado el Congreso de Líderes Cristianos CLF. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde oficialmente se ha manifestado el nombre de la Fraternidad de Líderes Cristianos CLF. En dicho evento han participado 750 pastores de 47 países, siendo la piedra angular del CLF que se realiza en los respectivos países en la actualidad. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor Oxupar. Especialmente la conferencia del pastor Oxupar ha estado conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años en donde ha experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio de la verdadera vida espiritual y el ministerio correcto. The Lord absolutely does not fail. Yes, he was nailed. He washed away our sins perfectly. And so to testify that our sins are forgiven, he resurrected. We should not believe our own thoughts, but believe the word of God. Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, pasando fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África, Oceanía y otros. En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia. La cultura confuciana, que toma más importancia a la cortesía o el cristianismo basado en cada filosofía que ha aceptado el estilo social oriental. Sin embargo, en este evento cada líder ha dejado a un lado su pensamiento y se ha enfocado solo en la Biblia para establecer el sistema de fe y la definición del ministerio. En marzo del 2018 en Nueva York se realizó la Conferencia Mundial de CLF, en el cual se reunieron más de 1.000 pastores de 35 países de todo el mundo. Entre ellos muchos fueron invitados por sus mismos compañeros. CLF se ha convertido en un proceso indispensable y propone un punto de cambio para muchos pastores. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF de Corea en la segunda mitad del 2017, en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Los pastores de todo el mundo han clamado: volvamos a la Biblia en el CLF realizado en Seúl.
Por este anhelo, en mayo del 2018, mientras se realizaba el gran seminario bíblico, el pastor Oxupar se llevó a cabo el CLF. El representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de Religión de Zambia, Gofrida Sumaili, otros 500 pastores y representantes de diferentes países estuvieron presentes, en el que se realizó el simposio con el tema El verdadero evangelio y la vida de fe. Esto ha recibido la atención de muchos medios de comunicación al establecer la rueda de prensa conjunta de líderes cristianos mundiales 2018. Mientras tanto, en Fiji, la isla del Pacífico Sur, el grupo cristiano más grande del país es el Metodista, en el que sus líderes decidieron cooperar con la misión Buenas Nuevas en la evangelización de Fiji. En el año 2016, los líderes participaron personalmente en el World Camp de Corea del Sur y pudieron comprobar la veracidad de la misión, teniendo un mismo pensar en el propósito de CLF. En agosto del 2017 se ha celebrado un tratado MOU y el siguiente año, en junio, se realizó el CLF para los pastores metodistas de Fiji, en el cual participaron 600 personas. We believe the foundation is the Bible, and that's what y'all are preaching, and we enjoy that, and we want that, and we're believing God for that. So we will continue to receive and learn and deliver the message of grace and salvation and justification and transformation. He knows the Bible well, but it's in the way that he presents it, the word pictures. And I think that's one of the most powerful ways to be able to deliver Scripture so that all people can understand it and it can really penetrate the heart. Muchas personas hablan acerca de la reforma y el cambio del cristianismo. Sin embargo, sin la presencia de un preciso evangelio, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La verdadera vida de creencia y el ministerio preciso que se logra a través de la gracia y la fe, la cual no es por la obra ni por el evangelio, sino que se logra únicamente con el corazón de Dios, despojándose de la teoría y la formalidad. Mientras en el CLF se comparte a los líderes sobre esto, esperamos que se difunda en todo el mundo el evangelio, el perdón del pecado y el verdadero arrepentimiento. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. Vamos a buscar San Lucas capítulo 15. Del versículo 1 vamos a ver. Creo que se necesita leer todo del versículo, ¿no? Ya leo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos comimos, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así hará más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos
que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre e hijo dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo.
Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Hasta el versículo 32 he leído. Creo que todos los cristianos conocen muy bien esta historia. Mayormente, ¿no? Las personas les gusta escuchar sobre historia de hijo pródigo, porque hijo pródigo ya se arrepintió de su vida. Pero en este momento nosotros podemos enfocar una palabra muy importante, ¿no? En el corazón de hijo mayor es totalmente diferente que hijo menor. Aparentemente, hijo mayor estaba siendo como obediente ante su padre. Cada día estaba trabajando, obedeciendo, aguantando muchas cosas. Pero únicamente puedo decir que él no tenía sensibilidad, como igual que la sensibilidad que tenía su padre. Imagínense, ¿no? En esta casa no sale nada de nombre de madre. ¿Qué es lo que quiero decir? Creo que falleció, no está. Porque la mayormente, ¿no? Cuando regresa su hijo pródigo, en aquel entonces ya su madre tenía que aceptar, preparar banquete, pero no apareció. Imagínense, ¿no? ¿De dónde nacieron dos hijos? Creo que por la madre, ¿no? Es decir, que la esposa de su padre. Cuando su padre perdió su esposa, ¿cómo estaría su corazón? Creo que estaría muy afectado y dañado. Por esa razón, cada día su padre estaba teniendo esperanza con sus hijos. Además, su padre tenía mucha cantidad de bienes, casa, terreno, vacas, etc., ¿no? Jornaleros también. Por esa razón, su padre ya estaba pensando, ¿no? Cuando muriera, él iba a dar bienes. Por eso sus hijos ya tenían que vivir con la felicidad y trabajando junto, disfrutando junto con su padre, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos sentir que una familia que vive bien con la felicidad? Creo que por tiempo de comida nosotros podríamos sentir. Porque hoy en día, en este siglo, todos están ocupados. Su hijo en su habitación está chequeando WhatsApp y también Facebook y chateando con sus amigos. A veces se queda, entonces solo está jugando, juego de video. También su madre se queda en la sala de casa, está mirando televisión. ¡Qué bueno! Se ríe, ¿no? Pero cuando comen, ya tienen que unirse, ¿es cierto? Aunque alguna casa, ¿no? Por tiempo, por turno, de primero hijos, cuando sale su padre, come, sale, y otro ya último su madre, no sé muy bien, tal vez, ahí. Pero la mayoría de gente, ¿no? La familia, cuando llega el tiempo de comida, se llama. ¿Dónde está hijo? ¿Dónde está mi amor? Venga, el tiempo de cenar. Entonces ya llegaron, ¿no? Al llegar, si una familia está viviendo con la felicidad, comiendo, conversando, mamá, el día hoy yo estaba pasando esa cosa, eso.
Y su madre también puede contar, también yo estaba conversando con mi amiga y algo. Sí, pero cuando no tiene comunión nada en su familia, entonces creo que va a cerrar sus corazones, ¿no? Silenciosamente, durante 5 minutos come y desaparece. Porque rápidamente come, pues, ¿a dónde va? No, estoy ocupado, se fue. Ya. Por esa razón, cada día su padre y también su hermano mayor, hermano menor, creo que estaban comiendo. Pero se nota que una persona que está cerrado su corazón hacia su padre, y por su actitud ya se nota que no quiere hablar. ¿Sabe qué? Conversación es muy importante, porque la conversación y sale alguna palabra, letra, vocabulario, oraciones. ¿De dónde? De la boca. Pero de lo que sale, todas las oraciones sale de corazón, de mente. Por esa razón, si uno que está cerrado de corazón no quiere hablar hacia la gente, por esa razón la gente se queda como aislado de la ciudad. Lo más peligroso es hoy en día la gente, ¿no?, en la vida, que no tiene amigo que pueda conversar fácilmente cosas secretas, sino que solo y sola está quedándose en su casa. Ese es el problema. Por eso Pastor Ruxubá nos enseña a través de educación e intelecto, debería conversar, conversando, como igual que las mujeres, ¿no? Las mujeres cada día casi 20,000 vocabularios tienen que usarlo. Pero si sola se queda quedándose quieto, ya más tarde ya va a tener depresión y luego no va a tener nada de interés de vivir. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hago? Por eso mi clase es muy útil, ¿no? Cada momento que estoy dando de material, todos los estudiantes tienen que hacer grabación o video. Sí o sí tiene que abrir su boca cada día. Si no va a abrir su boca, entonces va a cerrar su boca y también va a cerrar su corazón hacia la ciudad. Por esa razón, hoy en día la gente tiene que tener relación con la gente para aprender o enseñar o conversación. Creo que su hijo menor hace tiempo ya estaba cerrado su corazón y no habla, pero por fin estaba pidiendo: papá, deme bienes que me corresponde. Ya bienes, ¿de quién será? Todos los bienes de terreno, casa, dinero, es de su padre. Pero para dar herencia, entonces, ¿cuándo va a llegar el tiempo de dar herencia? Cuando muera. Es decir, que en el corazón de su hermano menor, tanto quería que muriera su padre. Eso es significado. ¿Era malo o bueno? Malo es, siendo su hijo, tanto quiere que muriera su padre. Este sentido no es normal, es maldito. Pero qué raro, ¿no? Su padre no quería impedir, sino que le preparó bienes, está bien, y le entregó un montón de dinero. La mayoría de padres no le gusta dar bienes, ¿no? ¿Y cómo va a dar todo? No, creo que va a golpear con palo y despierte. ¿Qué quiere decir? No, ni quisiera dar ni una moneda hasta que yo muriera. No, pelea. ¿Es cierto?
Este padre le partió, pero no solamente a hijo menor. Automáticamente la mitad llegó ante mano de su hermano mayor. Significa que el hijo mayor ya recibió bienes de su padre. Entonces, por fin, cuando regresó su hermano menor, el hermano mayor, como decía, papá, hizo mal, porque este hombre malgastó todos los bienes con las rameras, pero usted nunca no me dio nada, ni cabra, así decía. Entonces, ¿quién es mentiroso? ¿Quién es mentiroso? Su padre ya repartió todo. Por eso decía, todo lo que yo tengo es suyo. Yo le di. Pero ese hombre mayor dijo que nunca yo recibí. ¿Quién había bien cerrado su corazón? Aparentemente el hijo menor había cerrado su corazón, la verdad. Pero atrás de él hay una persona más. Había cerrado corazón hacia su padre. Nunca había dado ni una cabra para gozarme con mis amigos. Eso es la palabra de los religiosos. Entre los religiosos, es decir que una persona quiere servir a Dios, buscando a la iglesia, leyendo la Biblia, ofrendando bastante, sirviendo bastante. Y luego, más tarde, cuando no sale bien negocio, no funciona bien matrimonio, no sale bien la familia, en aquel entonces ya murmura contra Dios. Dios, ¿qué aprovecho lo que yo creo? Parece que Dios no me ayudó nada. Significa que entre los religiosos están esforzando bastante, sudando bastante hacia Dios, pero su corazón está llevando como el corazón de hijo mayor. Hijo menor es un pecador, comparando de ramera o uno de publicano. Tal persona no tiene la justicia, solamente se quedó la culpabilidad, inmundicia, el pecado. Pero el pecador, cuando se arrepienta, se humilla su corazón. Este hombre, cuando recibió bienes, se fue a lejos de su casa. ¿Por qué él se fue a lejos? Nosotros podemos imaginar que este hombre, si hubiera quedado cerca, entonces iba a buscar a su padre. Por eso se escapó, para que no buscara nada, ni escuchara mi noticia, mi padre. Pero hay problema, es que la gente cuando tenía mucha cantidad de dinero, es bueno, pero sin tener control, inmediatamente va a fracasar. Ustedes también investiguen la noticia. Las personas que recibieron gran dinero por medio de lotería, $100 millones, $10 millones, $1 millón. Si alguien que ganó lotería ya lleva 1 año, 2 años, 3 años, no se mueva hasta 5 años, pero al llegar 6º año, la mayoría de gente va a ser mendigo o siendo estafado y se suicida. No mucha persona puede lograr con dinero. ¿Por qué?
cuando ingresa un montón de dinero sin tener freno de su corazón, se llama autocontrol. Sin tener autocontrol de su corazón, la gente malgasta. Porque ya tiene plata. Por eso va a comprar auto, esto, también computadora, cámara, etcétera, etcétera. Y más tarde puede hacer todo lo que quiere. Nosotros ya queremos hacer, ¿no? Queremos hacer todo lo que queremos. Pero cuando uno que hace todo lo que quiere en su corazón, ya inmediatamente va a fracasar. Eso es enseñanza verdadera. Por eso, siendo joven, siendo adolescente, cuando tiene dificultad de economía, es muy buena. Porque mirando a sus padres, cada día está trabajando, sudando, con mucha dificultad gana, comparando de sus amigos. Anteriormente, mire, en Corea del Sur había muchos, ¿cómo se dice? Tenis, como zapato de deporte. ¿Cómo dice en Chile? Zapatilla. En otros países, zapatilla es como... Zapatilla, está bien, zapatilla. En Paraguay, tenis, así, tenis, otro lado, zapato de deporte o algo, zapatilla, está bien. Hay marca. Cuando yo era niño, ¿no? Y vendía Nike era caro. Como 1980 por ahí, uno que utiliza zapatilla de Nike, wow, es rico, ¿no? Pero cuando yo fui al mercado con mi madre, ¿no? Observando y zapatilla, exactamente símbolo Nike, pero su letra poquito diferente, ¿no? Nike, así Nike. No es Nike, Nike, ok. Y pagando por $10 ya usando. Parecido igual, pero totalmente diferente. Era totalmente diferente. Significa que la gente cuando no tiene autocontrol, ya fácilmente fracasa. Pues cuando era niño, ya usando zapatilla como copiada o falsa o algo, ¿no? Que pirata. Y teniendo poco de vergüenza, pero me ayudaba mucho, ¿no? Porque no podía echar culpabilidad a mis padres. Apenas si podía comer, ya podía sentir feliz, nada más. No quería mirar otro envidia o otro deseo, ¿no? Significa que cuando vive en su casa, tiene pobreza, aparentemente no es bueno, ¿no? Pero a través de pobreza, su corazón practicará cómo puede ser humilde. La gente cuando sea humilde va a adquirir muchas cosas. Pero cuando sea enaltecido la gente, siempre choca con la gente, con sus amigos, con su familia, y se queda gran daño. Ya este hombre, hijo menor, ya malgastó, no tenía plata, fracasó. Quería conseguir un trabajo. Siendo judío, ya puede trabajar en la hacienda de cerdos, es como inmundicia, ¿no? Y para comer, solamente para sustentar su vida, ya tenía que trabajar.
Pero lastimosamente, ¿no? En ese año ya llegó hambre todo el mundo, pues el dueño de cerdo dando comida a los cerdos, pero no quería darle ese muchacho. ¡Wow! En aquel entonces, este hombre pensaba profundamente. Muy importante. Veamos esta palabra. El versículo 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué es lo que encontró él? La verdad que encontró un tiempo que estaba muriendo por falta de alimento. ¿Qué significa? Una persona que ya no puede sustentar su vida, una persona que ya está muriéndose por hambre, esta persona se humilla profundamente y luego busca a una persona que le ayuda. ¿Quién le ayuda? Exactamente su padre está esperando. Se refiere, este padre es nuestro Dios, porque nuestro Dios creó al universo en este planeta, creó a los hombres, nos entregó el Espíritu y nos dio la vida. Luego, nuestro Dios quería conversar, vivir junto con los hombres. Él hizo huerto de Edén. Por eso Él vivía con el hombre Adán. Pero cuando Adán aceptó la voz de Satanás y cometió contra Dios, y luego Dios se cerró su corazón hacia hombre. Ser humano, cuando se apartó de Dios, transforma como hijo pródigo. ¿Por qué? Sin buscar a Dios, la gente quiere vivir según su manera, según su deseo, para sí mismo. Todos son pecados. Pero cuando la gente piensa: yo necesito el apoyo de nuestro Dios, yo necesito recibir la gracia de Dios, yo necesito la guía de Dios. Cuando la gente busca del fondo de su corazón, cuando fue fracasado. Por eso en el mundo se ve feo cuando uno que fue fracasado, ¿no? Pero no es así. Por medio de fracaso, la gente puede pensar profundamente, puede pensar con la humildad, puede buscar el Salvador, puede buscar a Dios. Por esa razón, Dios permita que la gente sea fracasado. Por eso la gente, cuando tiene daño de su vida, y fue divorciado, y también una vez ya fue estafado, uno que ya no podía lograr el examen, uno que ya no tenía plata, uno que fue rechazado de empresa, por eso no hay ganancia. En ese momento tiene que decir: Dios va a tener misericordia conmigo, porque Dios tiene gran misericordia y amor hacia mi vida. En aquel entonces la gente podrá abrir sus oídos. Automáticamente su corazón se humillará para recibir la enseñanza de Dios. Por esa razón, nuestra enseñanza es muy buena, porque aprendiendo la palabra de Dios es la verdad. Uno que camina como igual que hijo pródigo, menospreciando a su padre, buscando su propio camino, quiere vivir con el deseo carnal solamente, sí o sí va a fracasar.
Pero cuando regresó a la casa de su padre puede abrazar. Decía que mi hijo menor había muerto y revivido, decía. Qué interesante, ¿no? No es que había perdido, sino que había muerto, dice, muerto. Todos los pecadores espiritualmente están muertos para Dios. Para recuperar su vida, sí o sí tiene que regresar su corazón hacia Dios. Porque Dios preparó gran banquete con el Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo cargó el pecado del mundo, canceló el precio de todos nuestros pecados una sola vez para siempre, para que nosotros seamos como justos, santos y perfectos por su obra. ¿Quién no acepta? ¿Quién rechaza la justicia de Dios, la sangre de Jesucristo? Solamente el que apoya en su obra, en su pensamiento. Todos son como igual que hijo mayor. El hijo mayor es la sombra de los que quieren cumplir mandamientos de Dios, quieren obedecer ante Dios, quieren mostrar su buena obra, quieren mostrar su buena justicia ante Dios. Pero todos son equivocados. ¿Por qué? Nadie puede ser justificado delante de Dios por su obra. Para ser justificado delante de Dios, únicamente tiene que aceptar la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tiene que recibir el perdón eterno, tiene que aceptar la justicia de Dios que viene por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pues cada día, cuando nosotros unamos en este momento, escuchando, compartiendo la palabra de Dios, automáticamente nuestro corazón será humillado ante la palabra de Dios. Cada día se humilla nuestro corazón, va a venir la bendición de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios. Por eso la gente, cuando aprende la palabra de Dios, será sabio, inteligente en el mundo. Gracias. Hasta acá terminamos. Oramos juntos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios nos permita que nosotros aprendamos la palabra del Señor. El hijo menor estaba viviendo perdidamente, pero Dios está mostrando que nuestra vida así andaba. Nosotros hemos vivido con el pecado, hemos apartado de Dios, pero Dios nos amó, Dios nos llamó, entonces Dios también nos rescató de todos nuestros pecados. Por eso en este momento nosotros podemos alabar a su nombre, dándole gracia al Señor. Gracias, Señor, por darnos seminario bíblico durante 4 días. A través del pastor Anteón hemos recibido mucha bendición. Espero que bendiga a los pastores que están participando en CLF. También bendiga a los alumnos de Academia del Idioma Coreano que están escuchando la palabra del Señor. Gracias, Señor, por haber dado esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación de hoy. Así terminamos. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School
Guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.